3, 2, 1. KO. Bienvenidos, gente, que comienza otra clase más. Recuerden que hemos estado conociendo distintos conceptos del género narrativo, relacionados en su mayoría con el factor del tiempo. Vimos el tiempo de la historia, analizamos el tiempo del relato y también las anacronías. Y ahora abordaremos otros conceptos que también se vinculan con el factor temporal. Por eso introducimos esta clase con esta hermosa escena de la película El pianista, porque obviamente esta obra tiene que ver con la clase de hoy, en el sentido de que la acción o la historia representada pertenece a una época o a un contexto histórico en particular. Antes de avanzar, quiero que nos demos el lujo de escuchar el nocturno número 20 del compositor polaco Chopin. Entonces, sin más preámbulo, ustedes en sus cuadernos van a colocar como título tiempo referencial histórico, contexto de producción y contexto de recepción. Objetivo: dice que este es formular una interpretación de los textos literarios considerando la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada. Claro, porque la idea es que finalmente entienda lo importante que son estos conceptos al momento de escribir una obra o para enriquecer la comprensión de tus lecturas. ¿Copiaron ya? ¡Perfecto! ¿Cómo es esto, muchachos? El concepto de tiempo referencial histórico dice que es el tiempo que corresponde a la realidad histórica misma, es decir, al tiempo al que hacen alusión los acontecimientos narrados. En este sentido, aun cuando el relato es ficticio, el tiempo histórico donde se sitúan las acciones sí es real. Por ejemplo, la imagen de fondo. Tremenda película que a todo esto está basada en el libro El niño con el pijama de rayas de John Boyne. ¿Cuál sería el tiempo referencial histórico aquí? ¡Exacto! Si vieron la película o leyeron el libro, se acordarán que la historia está ambientada en el Holocausto. Por ende, el tiempo referencial histórico es la Segunda Guerra Mundial, o más específicamente el año 1942. Para que no entiendan todavía mejor, veamos el siguiente tráiler. Peliculón, Dunkerque de Christopher Nolan. Esta obra se basa en la Operación Dínamo, una acción militar llevada a cabo por el Reino Unido con el fin de evacuar a cerca de 400.000 soldados que estaban atrapados, parapetados en un lugar llamado Dunkerque, ubicado en Francia, que había sido invadida por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tiempo referencial histórico en esta obra también es la Segunda Guerra Mundial, aunque cambia el año, puesto que investigando nos podemos enterar que estos hechos sucedieron entre mayo y junio de 1940. Si no has visto esta película, no pierdas el tiempo escuchándome y anda a descargarla a buenaspelis.com, aunque también la puedes encontrar en Amazon. Pero no todas las películas presentan el mismo tiempo referencial histórico. Analicemos el siguiente caso. Otra alta película, cine chileno, No, de Pablo Larraín. Cinta basada en la obra teatral El plebiscito del escritor chileno Antonio Skármeta. Estamos utilizando un lenguaje publicitario, pero armando un concepto político detrás. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Después de 15 años de dictadura militar y enfrentando una considerable presión internacional, el gobierno de Chile convoca a la ciudadanía a votar en el plebiscito nacional de 1988 sobre las opciones de si Pinochet debería permanecer en el poder por otros 8 años más o si debía darse paso a una elección presidencial al año siguiente. Chile, la alegría ya viene. La alegría ya viene, igual que los tiempos mejores. Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores.
¿A dónde? Y con estos hipócritas y absurdos mensajes pasamos al segundo concepto, que es el contexto de producción. Dice que se trata del mundo social y personal que vive el autor de una obra en la cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales o culturales que él ha experimentado. Un texto literario siempre incluirá ciertas marcas que revelen su contexto. En síntesis, es el momento o el tiempo presente en el que el autor está escribiendo su obra. En otras palabras, lo que quiere decir la definición es que son los sucesos que marcan la vida de los escritores los que influyen en sus historias. Por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a escribir en este momento una novela, lo más probable es que de alguna u otra manera la acción esté influenciada por la pandemia que nos aqueja o por el estallido social que también ha puesto en jaque al mundo político. Otro ejemplo, El Resplandor. Esta película de culto de Stanley Kubrick está basada en el libro de Stephen King. Y lo que motivó al escritor a crear esta historia fue el hecho de que él y su mujer Tabitha en una ocasión tuvieron que pasar la noche en un hotel muy parecido al de la película, llamado Hotel Stanley. Aunque casi no lo consiguen porque el hotel se encontraba en temporada baja y más encima a punto de quebrar. Y en ese momento fueron los únicos inquilinos del enorme hotel. Esa noche el escritor soñó más encima que su hijo era perseguido y cuando se levantó por la mañana, Stephen King me refiero, ya había ideado su siguiente libro, que cuenta la misma experiencia, pero un tanto más perturbadora. Lo mismo sucede en este otro caso, otra gran película, El cartero de Neruda. Esta obra está basada en el libro Ardiente Paciencia del escritor chileno Antonio Skármeta. En la novela se describen hechos como cuando Salvador Allende gana las elecciones en 1970, también cuando Neruda gana el Nobel en el 71, o como el 11 de septiembre del 73, cuando ocurre el golpe de estado que afecta la vida de todos los personajes de la novela. Necesita conocer el objeto de su inspiración. La pregunta es entonces, ¿por qué el escritor se habrá inspirado en estos sucesos? Así es, porque los vivió en carne propia. Son hechos que marcaron su vida. Además, este escritor es un intelectual de izquierda y después del golpe de estado tuvo que salir del país y es exiliado estando en Alemania, donde escribe acerca de todas estas cosas, por lo cual evidentemente que su contexto de producción influyó su obra. Y llegamos al último concepto, que es el contexto de recepción. Este es el momento en el que el lector lee la obra. Además, es la perspectiva particular que cada receptor le otorga a una determinada pieza artística, dependiendo de su edad, de su historia familiar, experiencia de vida, nacionalidad, aprendizajes e incluso su estado de ánimo. Por ende, esta recepción de la obra será totalmente subjetiva, ya que los factores determinantes dependerán exclusivamente de cada uno. Sería como imaginar la siguiente situación. Acabas de terminar con tu pareja. Prendes el televisor y resulta que justo están dando esta escena de Ghost, la sombra del amor. Lo más probable es que te venga un tremendo soponcio. Auxilio, me desmayo. En cambio, si no estás ni ahí con el amor, o sí, pero eres de sentimientos más dominados, ves esta escena y es lo mismo que vieses el canal del Senado. No te pasa nada. El último ejemplo, miren esta joya. Para que ustedes sepan, esta es la primera película de la historia, llamada La salida de los obreros de la fábrica Lumière, del año 1895, que dura tan solo 46 segundos y muestra solo obreros saliendo de la fábrica. Tú ves estas imágenes y lo más probable es que prefieras hacer maratón de lugares que hablan. Pero piensa un poco en cómo debió haber sido el contexto de recepción de las personas que vieron por primera vez la primera película del mundo. Una maravilla tuvo que haber sido eso. Por ese motivo se dice que el contexto de recepción es distinto dependiendo de cada persona, de la época y de muchos otros factores. Lo que a ti te alegre puede que a otro lo deprima y así. Bien, espero que hayan captado cómo funciona cada uno de estos conceptos que son vitales al momento de comprender en su totalidad el contexto de una obra, las motivaciones de los escritores que llevaron a escribirlas y la repercusión que tienen en las personas.
Por mi parte me despido hasta la próxima clase, no sin antes dejarles el mensaje de la semana de nuestro amigo He-Man. A todos ustedes, a todos los que están aquí y a todos los que están escuchando mi voz, todos nosotros enfrentaremos nuestros miedos más intensos y preocupantes. Pero también les prometo esto: nuestra sociedad continuará como siempre. Seguirán trabajando, la vida continuará y triunfaremos.